grow old along with me. The best is yet to be. When our time is come, we will be as one. God bless our love. God bless our love. Grow old along with me. Two branches of one tree. Bien, muy buenas tardes, Iglesia 1, y vamos a realizar la lectura en esta tarde, y yo voy a separar un poquito al Richard de la Eli, pero le voy a pedir a Richard si nos puede ayudar aquí adelante. Gracias. Pero Eli también se puede sentar adelante, así que quedan juntos. O sea, una idea. No es una orden pastoral. Bien, entonces vamos a leer en Cantares. Y Cantares, capítulo 1. Seguimos en el capítulo 1 de Cantares y hay gente que estuvo en la mañana, así que va a reescuchar lo mismo, pero está bien, porque lo necesitan. El Señor le está diciendo mensajes bonitos, 2 veces el mismo día lo necesitan. Cantares 1, del 9 al 14. Cantares 1, del 9 al 14, ustedes pueden ver la proyección aquí, pero les recomiendo que tengan su Biblia a mano, por favor, porque también vamos después más adelante a ver un par de textos además de este. Cantares 1, del 9 al 14. Tú y tus adornos, amada mía, me recuerdan a las yeguas enjaezadas de los carros del faraón. Qué hermosas lucen tus mejillas entre los pendientes. Qué hermoso luce tu cuello entre los collares. Haremos para ti pendientes de oro con incrustaciones de plata. Mientras el rey se haya sentado a la mesa, mi perfume esparce su fragancia. Mi amado es para mí como el saquito de mirra que duerme entre mis pechos. Mi amado es para mí como un ramito de azahar de las viñas de Engal. Bien, este es el texto de hoy. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos en esta tarde oír tu mensaje, tu palabra, lo que tú tienes para decirnos. Rogamos en el nombre de Cristo, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que tú transformes nuestros corazones, que el poder de tu palabra, Señor, que no es solamente un libro con consejos. Al abrir la palabra, al abrir la Biblia, nosotros estamos leyendo aquello que revelaste tú. Y esta palabra es poderosa, porque por tu palabra creaste el universo. Por tu palabra mandaste, Señor, y diste la orden y fue hecha la luz. Por tu palabra, Señor, todo lo que no existe hoy pasó a existir. Ese es el poder de tu palabra, y rogamos que en esta hora el poder de tu palabra actúe en nuestro corazón, creando nuevas realidades, creando, Señor, en nuestro corazón, haciendo una nueva creación en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien. Oh, qué maravilloso. Bien, así que Cantares. Es muy interesante que a ustedes no les pasa, pero Cantares me recuerda a Mijares, ¿sí? Para amarnos más, ¿cierto? Y todo eso. Entonces, y desde esta mañana que estoy pegado con eso, que Cantares parece Mijares. Bien. Y escuché Mijares por esto mientras preparaba el mensaje de hoy. Entonces, si nosotros vemos aquí en Cantares, si puede avanzar solamente una, por favor, ahí, gracias. Cantares es un libro, como ya hemos visto, es muy interesante de la Biblia en el sentido de que es un libro que habla sobre vida matrimonial, sobre vida sexual y sobre la vida de intimidad entre esposo y esposa. Y aquí es importante que nosotros sepamos que esto nos parece muchas veces a nosotros muy curioso, pero no porque haya algo curioso en el libro de Cantares en sí, es porque nosotros hemos sido formados en la cultura nuestra por lo
que se llama el dualismo griego. Hemos heredado, como ustedes saben, nuestro sistema educacional, de valores y de muchas cosas tiene su origen allá en los griegos. Y los griegos son una fuerte influencia, especialmente en términos de filosofía y de cosmovisión, por así decirlo, la forma en la que vemos el mundo. Y la cosmovisión griega tiende a ser muy dualista, o no tiende a ser, es dualista. Esto significa que muchas veces, incluso, por ejemplo, Platón dijo literalmente que el cuerpo era la cárcel del alma. Y la idea es que todo aquello que es sensorial, corporal, físico, material, es considerado como no importante o inferior o incluso a veces como maligno. Y aquello que es como intelectual o más espiritual o que tiene que ver más con aspectos más etéreos y abstractos, eso es considerado como superior, mejor, porque no es tan sensorial, no es tan básico, no es tan animalesco, ¿no? Es interesante notar que esta dualidad, esta forma de ver el mundo, es una forma de ver totalmente antibíblica, no es la forma de ver el mundo que está en la Biblia. La Biblia nos muestra que el Señor, cuando creó el mundo, creó los cielos y la tierra, creó las realidades, todas ellas, para su gloria. Que al terminar su creación y cuando hizo todas las cosas, vio que todo era bueno en gran manera, etc. Entonces el dualismo produce muchas veces esta visión de que como que el sexo es algo inferior o no tan espiritual o no espiritual en absoluto y que por lo tanto, ¿cómo va a estar en la Biblia? Va a hablar de sexo. Eso llevó a que por mucho tiempo muchos incluso maestros cristianos en la Edad Media y hasta recientemente, al leer Cantares, no ven un libro de poemas eróticos, como de hecho lo es un libro de poemas eróticos entre esposo y esposa. Pero ellos no lo ven así, sino que empiezan a imaginar que en realidad son puros símbolos y alegorías sobre Jesús, sobre Cristo, sobre el amor de Dios. Y la verdad es que es súper complejo pensar algo como eso. O sea, Cantares describe cosas que ciertamente yo no haría con Jesús, ¿sí? Entonces, y lo hago sobre todas las cosas, pero no pasa por ahí. Y Cantares claramente está refiriéndose a otras cosas. Cantares está refiriéndose a la relación entre esposo y esposa. Y en un sentido más indirecto, pero no por eso menos real, en un sentido más indirecto, obviamente el amor de esposo y esposa viene de Dios y el amor más perfecto es el amor de Cristo. En ese sentido sí podríamos hacer una relación y hemos buscado en estos mensajes hacerla constantemente. Pero una de las cosas más interesantes como vamos a entender Cantares es que nosotros pudiéramos ver a Cantares de la siguiente manera. Imaginar las comunidades hebreas o judías antiguas e imaginemos que los jovencitos en su etapa de despertar sexual, luego de su bar mitzvah, ¿cierto? Y todas esas cosas, ellos vienen y los reúnen unos viejitos de barba blanca, ¿cierto? Con 30, 35, 40 años de matrimonio, que criaron hijos, que ya tienen nietos, algunos bisnietos, y reúnen a estos chicos de 13, 14, 15 años, y toman Cantares y les empiezan a enseñar a los jóvenes acerca de sexo, de vida matrimonial, de cómo tratar a la mujer, y también las mujeres enseñando en las casas, trabajando en estas comunidades judías antiguas, ¿cierto? En las casas enseñando también a las niñas a cómo vivir su vida sexual y matrimonial desde esta edad. Y ese es el contexto de Cantares. ¿Nos damos cuenta de eso? Entonces, a nosotros nos cuesta un poquito imaginar eso, porque nos imaginamos, para nosotros los maestros de la Biblia y los maestros de la iglesia están para enseñarnos cosas espirituales, etéreas. Nuevamente, el dualismo griego nos afecta y no nos damos cuenta de lo importante que es que también la escritura y que también, por lo tanto, en la iglesia y en la comunidad cristiana aprendamos sobre estas cosas. Por otro lado, el dualismo nos ha afectado de manera tan terrible en nuestra cultura que la reacción que existe en estos últimos días, como de exaltar el sexo, es igualmente dualista. Es igual de dualista. Por eso que algunos de repente ven con la mentalidad más contemporánea, más moderna, más postmoderna, ¿verdad? Ven Cantares y dicen, un libro erótico en la Biblia, debe ser como el Kama Sutra de la Biblia, ¿no? Porque la idea del sexo como simplemente el coito o el acto sexual. Pero cuando uno empieza a leer Cantares, se da cuenta que Cantares habla sobre amistad, sobre diálogo, sobre comunicación, sobre compromiso, sobre fidelidad, sobre pacto perpetuo, y en todo ese contexto también sexo, ¿cierto? Besos, caricias, y el contemplarse el uno al otro, esposo y esposa, en la belleza de su cuerpo, de sus curvas, y de todo lo que la caracteriza a la mujer y lo caracteriza al hombre. Ambos incluso expresando explícitamente, como vamos a ver en el texto de hoy,
que el otro lo excita sexualmente. Entonces estas cosas están explícitas aquí, porque nuevamente aquí no hay separación. Entonces nuestra cultura del dualismo separó tanto las cosas, que hoy día, como reacción a la mojigatería clásica, y digamos las cosas como son, muchas veces en la iglesia se nos enseñó el dualismo, ¿sí o no? En la iglesia es donde más se nos enseñó a ser dualista, y eso es lamentable, porque en la iglesia deberíamos enseñar una visión bíblica de la vida, y hemos enseñado una visión griega, no bíblica. Muchas veces es la realidad. Pero como reacción a esa mojigatería, viene otra reacción que no resuelve el problema, porque está patinando en el mismo problema que es el dualismo. Entonces parece muy contraria la reacción, pero está dentro del mismo, es una expresión distinta del mismo problema, que es ver al sexo como un deporte. Ver al sexo como, bueno, este fin de semana es con una, el próximo es con otra, y después será otra, y así, y yo puedo tener distintas parejas, y yo puedo practicar el sexo con distintas cosas, y ahí entonces viene la idea de estos Kama Sutra y otras cosas que tienen que ver principalmente con la idea de que el sexo es el acto sexual, y no todo lo que involucra el sexo, como también puede ser palabras, como puede ser toque, como puede ser compromiso, como puede ser promesa, como puede ser incluso bendecirse el uno al otro. Todas estas cosas no se consideran como parte de la amplia relación sexual en nuestra cultura. Entonces, al punto de acostarse con alguien, el otro día, bueno, ¿y cuál era tu nombre? ¿Sí? O sea, cero intimidad. Entonces no hay una idea holística, completa, integral del sexo. Entonces, Cantar nos presenta una visión integral, holística del sexo. No es un libro ni de posiciones sexuales, ni un Kama Sutra cristiano. Pero es un libro que, aunque habla explícitamente sobre caricias, besos y sobre cómo se expresan el uno al otro la excitación sexual en el matrimonio, es un libro que habla del sexo de manera integral. El sexo también como palabras, como compromiso, como pacto. El sexo también como cuidado del uno al otro, emocional, sentimental, en todos los aspectos. Y en ese sentido es un libro que tiene muchísimo para enseñarnos, porque yo creo que este libro nos ayudaría a romper el ciclo de nuestra cultura. No es ni mojigatería, ni libertinaje. Cantares no es ninguna de las dos cosas. Ni mojigatería, ni libertinaje. Es una visión holística del sexo, no dualista. Entonces vamos a estar estas semanas trabajando, estos meses, y yo anhelo y deseo que ojalá se nos vaya rompiendo el dualismo en la cabeza. Que lo vayamos abandonando y al finalizar esta serie, por allá por octubre, hayamos tirado a la basura el dualismo, si el Señor así lo permite, y tengamos una visión completa, ¿cierto?, de cómo Dios diseñó la vida matrimonial. Así que, dicho eso, yo quisiera comentarles y decirles también, al respecto de hoy día, que hoy vamos a hablar sobre pronunciando bendiciones sobre tu esposo, sobre tu esposa. Esto es súper interesante porque algunos de ustedes, no algunos, yo diría que más de algunos, varios de ustedes, han conocido, también incluso han participado en contextos donde se ha enseñado una enseñanza que está bien de moda por ahí, que es la idea de que tú puedes realizar o transformar o producir realidades con tus declaraciones. ¿Sí? ¿Me han cachado ese tipo de predicaciones en ciertas iglesias? Entonces tú declaras, ¿cierto? Decláralo y va a ser así, ¿cierto? Entonces, como los tres tipos que llegan al infierno, ¿no? Y uno de ellos arminiano y dice, perdí mi salvación. Pequé, no confesé mi pecado, perdí mi salvación, por eso estoy en el infierno. Pero el segundo era calvinista, entonces el segundo dijo, estoy en el infierno porque no era predestinado para la salvación, así que por eso me vine al infierno. Pero el tercero era de estas iglesias neoapostólicas y neoproféticas, así cuando se encontró en el infierno, dijo, en el nombre de Jesús declaro que no estoy en el infierno. Entonces, claramente, ese es un chiste, por si acaso. Entonces, este problema, digamos, de cuando la gente dice, que tienes que declararlo para que sea verdad, ¿cierto? Tienes que declararlo, decláralo, proclámalo, ¿cierto? E incluso se empieza a torcer de tal manera, y ahí es un asunto que honestamente encuentro gravísimo, que llega a tal distorsión que ya la gente no ora, le exige a Dios. Y eso es gravísimo, una falta de respeto sin precedentes que nunca viene. Entonces, lo interesante de esto es que no es una verdad, no es una mentira completa, es una media verdad. Y eso yo quiero llamarle la atención. Por eso que justamente a mucha gente se siente atraída hacia eso. Y a mucha gente le toman versículos y le hace sentido, pero porque son versículos sacados de contexto. Son medias verdades. Porque la realidad es esta. Efectivamente, la palabra de Dios tiene autoridad para crear la realidad. Porque es Dios.
Y tu palabra tiene poder para crear realidades según tu autoridad. Y tú no tienes la autoridad de Dios. Así que tú no puedes venir y decir a la enfermedad que se vaya y se va a ir. No es porque tú dices que se va a ir. No es porque tú declaras victoria sobre el cáncer que el cáncer se va. No es porque tú declaras un auto nuevo que llegue el auto nuevo a tu casa. No es por eso, ¿sí? La verdad es que nuestras palabras no tienen la autoridad, porque la palabra está directamente relacionada con la autoridad. Solo Dios tiene la autoridad de crear la realidad mediante su palabra. Entonces eso es cierto, pero nosotros no tenemos la autoridad de Dios. Pero sí nuestras palabras tienen un cierto poder, un cierto efecto. Y la Biblia habla de eso. Y eso se nota claramente en cosas como, ¿cierto? Como muchas veces ciertas palabras pueden marcar la vida de alguien. ¿Sí? A algunos de ustedes cuando niños le dijeron constantemente imbécil, imbécil, era un imbécil, era un imbécil. Y por eso ahí se comportan como se comportan. Son traumas, ¿sí? De los cuales es mejor reírse que llorar, ¿sí? Brindemos y riamos de nuestros traumas que todos tenemos, ¿sí? Entonces, pero ustedes saben lo que estoy diciendo, saben que las ciencias psicológicas han estudiado hasta que mañana un hecho, digamos, o sea, especialmente los niños, ¿cierto? Que son verdaderas esponjitas, y el cuidado que debemos tener con las palabras. O sea, las palabras sí tienen un cierto poder. No el poder de la palabra de Dios de crear realidad y echar por enfermedades por nuestra autoridad. No, eso le corresponde solo a Dios. Dios puede echar por una enfermedad. Dios puede sanar una enfermedad y un cáncer milagrosamente, no tengo ninguna duda de eso. Pero yo doblo mis rodillas y le ruego a Dios que lo haga. Y sin dudar de que su poder, Él lo puede hacer. El asunto es si en su voluntad quiere hacerlo. Porque Él es soberano, eso es otro tema. Pero con respecto a mí, de igual debo tener cuidado con mis palabras, porque ellas pueden generar muchas cosas en el corazón de otros, especialmente de quienes nos aman, de quienes están cerca de nosotros. Y la Biblia es clara con respecto a eso. Entonces, cuando hablamos de pronunciando bendiciones sobre tu esposo y tu esposa, ¿sí? No se preocupe, no es que usted llegó a Cristo de Única Esperanza, efectivamente está en iglesia con usted. Lo que pasa es que estamos hablando en esta tarde desde una perspectiva bíblica, el cómo efectivamente nosotros podemos bendecir a otros. ¿Cómo podemos bendecir a otros? ¿Tendremos que evitar eso, Pato? Ok, lo dejo ahí. Vamos por favor, Richie. Una más. Hasta ahí. La Biblia, es muy interesante esto, porque la Biblia presenta una especie de patrón. Vuelvo a decir, lo que yo les voy a mostrar es como una plantilla. Generalmente, las personas se bendicen unas a otras en la Biblia. ¿Han visto eso? Era una práctica muy común y muy sana por lo demás. Y hasta hace un tiempo atrás era común también en las sociedades más tradicionales, en el campo. Siempre Dios te bendiga, los papás lo dijeron. El Señor te bendiga, hijo, cuando el hijo se iba al colegio caminando, ¿cierto? El Señor te bendiga. Era muy común en ciertos contextos. Tal vez ustedes se criaron con papá o con mamá o su abuelita, su abuelito les decía, el Señor te bendiga, aunque no fueran creyentes, personas con una relación con Dios, tal vez, sí, pero de alguna manera siempre decían como una costumbre, el Señor te bendiga. Incluso esta costumbre sabemos que es supersticiosa, esto de ver a un bebé, que el Señor lo bendiga, para que no le lleguen mal de ojo, ¿cierto? Porque la motivación es supersticiosa, que no tiene ni una lógica, pero aunque la motivación sea supersticiosa, creo que la práctica es bonita. De ver a un bebé, conocer a un bebé y poder decirle al bebé de inmediato, que el Señor te bendiga, pronunciar bendiciones sobre un bebé, sobre una familia, un bebé recién nacido. Creo que esas son prácticas que son sanas, son buenas. La Biblia por algo las tiene, por algo se bendicen unos a otros. Padres a los hijos, ¿cierto? Esposos a las esposas, y especialmente Dios a su pueblo, en su relación con su pueblo como su esposa. Entonces, si nosotros vemos esto con cuidado, vamos a ver que tiene algunos elementos las bendiciones en la Biblia, ¿sí? Pero es decir, no todos los elementos que voy a nombrar están en todas las bendiciones de la Biblia, pero una generalización, especialmente en el Antiguo Testamento, nos va a mostrar algunos elementos. Por ejemplo, en primer lugar, hay un toque físico. Por ejemplo, imponer las manos. ¿Sí o no? Cuando alguien bendice a otro, impone sus manos, ¿cierto? Es muy común esto, ¿cierto? O pone sus manos sobre la cabeza o sobre sus hombros. Entonces hay un toque físico, ¿sí? Hasta el día de hoy, de hecho, es una hermosa costumbre que yo creo que es muy, muy importante jamás perderla. Cuando a veces a uno le dicen, oye, vamos a orar por otro. Entonces tú vas, te acercas y pones tus manos sobre su hombro, sobre su cabeza y oras por esa persona. No sé si has hecho eso o si alguien lo ha hecho contigo. Es muy importante eso, no perderlo. Es una práctica totalmente bíblica. Hay un toque físico. También hay un pronunciamiento de palabras. No solamente pone el toque físico, sino que pronuncia palabras. Pronuncia palabras de bendición. Es que interesante, porque al pronunciar palabras hay expresiones de valoración.
Por ejemplo, hermosa eres, amada mía, ¿cierto? Es una expresión de valoración, ¿sí? O hijo, tú te destacas entre todos los varones, ¿cierto? Por tu, y ahí lo hablaba por alguna cualidad, por tu valentía, expresiones de valoración de un padre a su hijo, por ejemplo, ¿sí? Entonces las bendiciones, por ejemplo, de Jacob, ya viejito, anciano en Egipto, hacia sus hijos, ahí vamos a ver algunos de los elementos de esto que le estoy diciendo. Expresiones de valoración, eres valiente como león, le dice a Judá, ¿cierto? Y así, entonces, hay expresiones de valoración al momento de bendecir a alguien, ¿sí? Cuando Isaac, ¿cierto? Por error, bendice a Esaú, por error, digo entre comillas, porque no fue un error para Dios. Dios quería que Isaac bendijera justamente a Jacob, no a Esaú. Pero Isaac pensaba que estaba bendiciendo a Esaú. Pero pronunciar bendiciones, ¿cierto? Expresa de expresiones de valoración, ¿cierto? Hijo mío, tú hueles, ¿cierto? Y habla como de los aromas, él huele como mi hijo, ¿cierto? Porque Esaú parece que era europeo, no sé, pero el olor de él se sentía desde lejos. Vengo traumado con la experiencia, ¿sí? Me cuesta un poquito eso. Entonces, expresiones de valoración. También plantear una visión de un futuro especial, ¿sí? También está el tema de serás próspero y te irá bien y habitarás en la tierra ¿se entiende? Y serás luz para los demás. Cosas del futuro. Serás esto, tendrás esto, ocurrirá esto sobre ti. Esto especialmente cuando son las bendiciones de Dios sobre su pueblo, que vuelvo a decir, es el que tiene el poder, el único que tiene la autoridad para declarar realidades a través de sus palabras de Dios. Y Él lo hace constantemente, pero también vemos a padres haciendo esto a sus hijos también. Entonces, la declaración del futuro, pero también hay algo interesante, y esto especialmente por parte de Dios, que en esas palabras también hay un compromiso personal por hacer realidad esa bendición. Pensemos en Jesús. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Entonces, o cuando muchas veces en el Antiguo Testamento el Señor da promesas de que el pueblo volverá del cautiverio y dice, y yo haré esto, yo personalmente haré esto, yo los tomaré de la tierra donde están cautivos y los traeré a esta tierra. O sea, yo personalmente me comprometo a que lo haré, estaré contigo para que esto se haga para ti. Estos son los elementos de una bendición. Y ahora pensemos, ¿bendigo yo a mi esposa? Piensa tu esposa, porque esto es mutuo. ¿Bendices tu esposa a tu esposo? Según este parámetro bíblico. Con expresiones de un abrazo, de un beso, un toque físico. Bendecirlo y decir palabras. Hay cosas que a mí me llaman la atención muchas veces cuando en mi oficina, ¿cierto? Llegan los matrimonios, llegan personas muchas veces a pedir consejo de distinto tipo, pero en algunos casos puntuales llegan con crisis. Y en esos casos de crisis, distintas cosas llevan a esas crisis. Pero es interesante para mí notar una cosa que me llama mucho la atención, que la encuentro sumamente compleja, que es el hecho de que algunos llegan en crisis y uno empieza a hacer preguntas, a escarbar un poquito, a conocer, ¿cierto? Para saber un poco cómo es la relación, y uno se da cuenta que se tratan con rudeza el uno al otro, constantemente. Y déjenme decirles que nosotros cometemos un error, nosotros como la relación matrimonial, imagínensela como una maquinaria con engranajes, ¿sí? Es una pésima comparación, pero imaginemos, para este caso, como fuera una maquinaria con engranajes. Esta es la maquinaria con engranajes. Obviamente, ¿qué es más importante? Los engranajes son lo que hace funcionar y que todo ande. Lo importante no es el DW40, ¿no? O el WD40, no sé cuál es la cuestión, sí, lo que sea, WD40, pero lo importante son los engranajes. Pero si yo no estoy echándole WD40, esos engranajes pueden terminar incluso rompiéndose, ¿cierto? Y durando menos, y entonces se produce una crisis. Bueno, las palabras de bendición constante, el uno al otro, el tratarse con respeto, esposo y esposa. A veces me ha tocado ver matrimonios que el trato entre ellos es de absoluta rudeza, llegando incluso a un trato cotidiano para el otro. Entonces pues dicen, nosotros venimos aquí porque estamos con el vecino. O sea, si en el cotidiano no saben tratarse con el respeto básico, ¿sí? Básico. O sea, el esposo tratando a la esposa como lo trataría ninguna otra persona, como no trataría a su mamá ni a su hermana ni a ninguna otra mujer. La esposa respondiendo a su esposo de una manera como no respondería a nadie, ni a su jefe, ni a un colega de trabajo, a nadie lo trata de esa manera. Pero tratando de esa manera, pensemos estas cosas. Las palabras
en un cierto nivel, vuelvo a decirlo, sí tienen poder. Bíblicamente lo tienen. Y si tienes alguna duda, yo te invito a que abras allí a Proverbios 15. Y yo le voy a pedir a alguien que tenga una voz firme y fuerte y clara, como por ejemplo Felipe Isaías, que además es un jebehuista, así que me imagino que está acostumbrado a leer la Biblia. Los jebehuistas son los que participan del grupo bíblico universitario. Y son los más pulentos. Claro que yo fui jebehuista. Bien, entonces te voy a pedir por favor, Felipe, que leas 2 versículos de Proverbios 15. El 1 y el 4. Entonces hoy día esposos, esposas, casados, un soltero nos va a edificar. Entonces, Proverbios 15, versículo 1 y el versículo 4. Solo como muestra, ¿ya? Versículo 4. Perfecto. Y eso solo como muestra. Si ustedes leen Proverbios, ustedes van a ver que constantemente Proverbios habla sobre la lengua, sobre las palabras y sobre cómo las palabras tienen poder sobre el corazón y la vida de otros. Entonces, ven que es importante. Muchas veces nosotros estamos obviando algo por considerarlo demasiado básico, ¿sí? Pero es aquí, justamente en lo básico, en lo cotidiano, donde gran parte de los matrimonios se generan una crisis. Entonces, el pronunciar bendiciones uno sobre otro implica el tener palabras de edificación. Me llama mucho la atención de lo que leyó Felipe en 15:4, que dice que la lengua que brinda consuelo es árbol de vida. ¿Ustedes cachan lo que es el árbol de la vida en la Biblia? El árbol de la vida es algo tremendo. El árbol de la vida es un misterio tremendo que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis en la Biblia. Y en el Apocalipsis nosotros vemos el árbol de la vida, solo para recordar nuestra serie anterior, y si ustedes se acuerdan, dice que sus hojas tenían el poder para sanar a las naciones. De las guerras, de la corrupción, del pecado, de la ambición humana. Imagínense, el poder del árbol de la vida. Ese es el poder de las palabras de consuelo, son como el árbol de la vida, dice el proverbio. Entonces, qué importante el hecho de que nosotros podamos decir palabras de bendición el uno al otro. Cuidar nuestras palabras. Creo que esto es muy importante. Y como vamos a ver más adelante también, un detalle importante. Muchas veces también, no solamente nosotros pecamos por la rudeza de nuestras palabras. También muchas veces pecamos por omitir el decir las palabras que debiéramos decir. De ánimo, de consuelo. Y ese es un pecado que muchos de nosotros cometemos. Yo en primer lugar. Un gran pecado que cometió constantemente contra mi esposa, y que muchas veces uno dice, y si tú eres como yo, probablemente te pasa así, mira a tu alrededor y tú dices, pero todos los hombres son así. Sí, el hecho de que sea algo común no significa que sea bueno ni normal. Puede ser muy común, pero puede ser igualmente dañino y pésimo. ¿Sí? Y muchas veces tenemos que chocar con la cara contra el muro para darnos cuenta que lo estamos haciendo pésimo, no solamente al decir palabras de rudeza, tal vez no es tu caso, pero tal vez sí te pasa un poco como a mí, el omitir las palabras de consuelo, de ánimo, de bendición que uno debiera estar diciendo constantemente. Entonces el omitirla evidentemente seca el corazón de la esposa, porque esas son como el agüita para la planta, ¿no? Y uno va secando. Y llega un punto en el que evidentemente después tú quieres decir, ay, ya no te cree nada. ¿Sí? Entonces se hace complejo. Entonces vamos a hablar un poquito hoy sobre estas cosas, ¿sí? Que es lo que nos invita a hablar Cantares. Así que veamos Mijares. Entonces veamos, para amarnos más, basta que te mire, basta que te roce, basta que nuestros cuerpos súper sensibles. Cuánta gloria, hermano Mijares. Entonces, nosotros vamos a ver algunas instrucciones de alguna manera que podemos sacar de este texto, tanto para esposo como para esposa. En primer lugar, esposo, dile el alto valor que ella tiene para ti. Hablar, decir, de eso vamos a trabajar hoy día. ¿Cierto? La Biblia nos invita a hablar sobre esto. Y aquí nuevamente, es la autoridad de la Escritura hablándonos, ¿sí? La autoridad de la Escritura. Estos viejitos sabios, en este caso, un viejito que metió la pata brígido toda su vida. Un Salomón, que tuvo 1000 mujeres, pero que llega al final de su vida justamente por causa de eso, solo.
Lean Eclesiastés. Ahí ustedes van a ver la confesión de un Salomón anciano, después de todos los condoros que se mandó y de las vanidades que se dedicó. Tuvo 1000 mujeres. Sin duda, mucho hijo de haber tenido con esas mujeres. Pero él llega a su ancianidad solo. Solo. Porque no supo tener un compromiso pactal con una mujer. Entonces él escribe el libro de Cantares un poco para compensar este pésimo ejemplo que fue para Israel. Y al momento de escribir este libro de Cantares, él viene e imagina a la mujer que él nunca llegó a tener, a esa esposa única que él debió haber tenido y nunca tuvo. Y por eso es que él le llama en el libro de Cantares la Sulamita, que es el femenino de Salomón. Igual que en el Génesis, varón y varona, o literalmente en el hebreo, Ish e Isha, ¿sí? Eran los nombres de Adán y Eva cuando recién fueron creados. El mismo nombre, pero uno es masculino y el otro es femenino. ¿Sí? Entonces, si nosotros observamos con atención, esto es lo que nos está hoy día exhortando Salomón. Entonces, dejemos que Salomón también nos exhorte a través de lo que nos enseña, y estos viejitos judíos y hebreos, ¿cierto? Imaginemos como esa situación, que ellos vienen y nos exhortan. Y miren qué interesante. Esposo, dile el alto valor que ella tiene para ti. ¿Por qué? Nos acordamos la semana pasada, Hannah nos hablaba sobre esto y exponía este tema. Él hablaba cómo la mujer se siente insegura en momentos. La Sulamita es morena, más morena que lo que normalmente ya son en el Oriente Medio, ¿sí? Y en ese sentido, ¿cierto? Es importante decirlo, que había ya en ese tiempo el parámetro, esa idea de que la piel más clara sería más bonita, ¿sí? Lo cual es una tontera, pero esa idea cultural estaba muy presente. Y la Sulamita dice, sí, yo soy morena, mi piel es oscura, pero soy hermosa. Entonces ella expresa inseguridad, pero también se pone a la defensiva. Es muy interesante lo que ocurre con la Sulamita en este poema, en los versículos más arriba. Pero ahora aquí ya está Salomón hablando. El esposo le habla a ella. Y él le dice así: tú y tus adornos, amada mía, me recuerdan a las yeguas enjaezadas. Pésima comparación para nuestra cultura actual, pero excelente para el tiempo de 1000 años antes de Cristo. En aquella época era el piropo así, mataba con ese piropo, ¿sí? Y la razón, fíjense en esto, la razón es relativamente sencilla. No es tan difícil de entender. Hoy día nosotros tenemos mucho esta asociación, un poco del chiste del guaso, la gente del campo con respecto a la yegua por la actividad sexual de la yegua, ¿cierto? Pero la verdad es que la idea de la yegua tiene que ver con otra cosa en el Medio Oriente en el 1000 antes de Cristo, y es con la hermosura de sus curvas. De hecho, ustedes saben, probablemente a algunos de ustedes en el caso, hay gente a la que encuentra tan bonitos los caballos, que tienen pinturas de caballo, tiene adornos de caballo, tiene todo de caballo en la casa, ¿sí? ¿Han cachado? Entonces, y no tienen caballo porque es caro, porque si no tendrían un caballo, ¿sí? Porque realmente los caballos son muy bonitos, ¿sí? Y las yeguas especialmente las yeguas de Egipto, que a esas a las que se refiere especialmente aquí con la palabra hebrea que está usando, eran yeguas conocidas por ser muy hermosas y con muchas curvas. Entonces aquí le está hablando expresamente de la belleza física de ella. Está diciendo que es hermosa, que tiene curvas y que sus curvas a él lo dejan loco. Eso es lo que le está diciendo. Le dice: tú y tus adornos, amada mía, me recuerdan a las yeguas enjaezadas de los carros de Faraón. ¿Por qué? Porque los carros de Faraón, ¿cierto? Siempre salen los carros de Faraón en algún momento. Mi pasado me persigue. Las yeguas eran adornadas, ¿sí? Las adornaban también, las dejaban muy bonitas, incluso con zarcillo y etcétera, ¿cierto? Así que, pero lo que está diciendo aquí es la hermosura de ella. Le voy a decir de la siguiente manera: las yeguas enjaezadas de los carros de Faraón era el vehículo más codiciado de la antigüedad, ¿sí? Era no sé qué vehículo será el día, ¿sí? Un Tesla. Ok, eso es muy geek. Pero empezó en algo más popular, un Lamborghini, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces un Camaro. Entonces, lo que está diciendo es que es hermosa, tiene esta hermosura. Es muy interesante, los hombres, ¿se han fijado? Los hombres se dan vuelta en la calle a mirar dos cosas: una mujer bonita o un auto bacán. ¿Se han fijado en eso, no? Va caminando y entonces, una de dos cosas: o es un poto o es un auto.
¿Sí? Era un auto. ¿Sí? Entonces, seguimos editando, Pablo. Entonces, esto es justamente lo que está diciendo. Está diciendo que en el caso de ella no necesita andar mirando para el lado nada. Ella le llega a sus ojos. Y aquí también recordamos lo que Carlos hablaba la semana pasada a partir del texto anterior. Hay una cosa muy interesante sobre la belleza. Una cosa que filósofos, especialistas en estética han dedicado siglos para hablar y escribir y dedicarse a los textos, y es el tema de que el parámetro de belleza es en gran medida construido y no algo simplemente como una realidad dada. Y que de gran manera también esto implica que tu esposo tienes un parámetro de hermosura. No es ni J-Lo, ni Claudia Schiffer, ni nada de eso. Y se me dio el carnet con Claudia Schiffer explícitamente. Ni nada de cualquier modelo que hoy día esté de moda, que no sé cuál es. Pero ese no es tu parámetro de belleza. Tu parámetro de belleza es tu esposa. Ese es tu parámetro de belleza. Ella es el parámetro. ¿Sí? Todas las demás están bajo ella. ¿Se entiende? Y podrán tener algo bonito porque se parecen a ella. Entonces, eso es un parámetro, ¿no? Un parámetro de eso. Entonces, oye, mira, tiene el pelo bonito porque tiene el pelo como mi esposa. ¿Se entiende? Eso debería ser. Eso es el llamado de la Biblia, el tema de poder ver y de entender que tu esposa es parámetro de belleza para ti. Entonces, él dice de alguna manera, expresa lo bella y única que es. Expresa lo bella y única que es. ¿Sí? Qué hermosas lucen tus mejillas entre los pendientes. Miren qué delicado cómo lo pone. Y aquí realmente se pasó el esposo, ¿no? El esposo aquí realmente nos da cátedra. Miren lo que dice: qué hermosas lucen tus mejillas. O sea, está lavando sus mejillas, ¿cierto? Bien, está lavando una comida física. Entre los pendientes. Qué hermoso luce tu cuello. Qué hermoso cuello tiene, es una característica de ella, ¿cierto? Pero fíjense, entre los collares. No solamente alaba la belleza física de ella, sino que le reconoce que escoge bien cómo se vive. ¿Se dan cuenta de eso? Qué bien te queda eso. Qué bien se te ve eso que escogiste. Qué bonito se te ve. ¿Cierto? Y este ejercicio, yo sé, duro y difícil para muchos de nosotros, de ir al mall, sentarnos, gracias a Dios, la mayoría de la gente tiene un silloncito para los esposos, sentarse ahí y cuando ella salga del probador con algo, poder decirle: mira, me encanta eso, se te ve hermoso, se te ve bonito. Pero también no todo igualmente bonito, sino ella no tiene que escoger, ¿no? Entonces, pero me gusta más este que el anterior, o el anterior encontraba que era mejor que este, pero te ves linda con los dos. ¿Sí? Esto significa reconocer, por lo tanto, el hecho, porque hay una lógica muy interesante en la belleza femenina. Y esto es una capacidad extraordinaria que las mujeres tienen, una entre mil, que las hacen, a mi modo de entender, superiores a nosotros en muchas cosas. Y una de ellas es esta capacidad extraordinaria que tienen las mujeres de resaltar la propia belleza que Dios les ha dado a través de escoger la prenda adecuada. Y esto es un arte, y según he conversado, ustedes saben que mi esposa, ella es diseñadora de vestuario, esto es algo que de alguna manera se aprende, ya sea por el ambiente, se aprende por osmosis, por el ambiente, o alguien alguna vez se tiene que sentar contigo y decirte: mira, así se escoge la ropa. Y tal vez alguna de ustedes, alguien se sentó y dijo: mira, así tienes que hacerlo. Y le hizo muy bien, ¿no? Entonces, una especie de asesoramiento, ¿no? Fashion, ¿cierto? Pero es porque la mujer tiene una capacidad que realmente a mí me supera, totalmente. O sea, yo puedo ver una blusa, un vestido y decir: uy, qué bonito el vestido. Pero realmente no tiene nada que ver con cómo se le vería a mi esposa. Me cuesta muchísimo hacer ese link. ¿Se entiende? Pero ella sabe muy bien qué escoger para sí misma. Entonces, la importancia de lo que le está diciendo Salomón es: mira qué hermosa te ves tú con lo que tú has escogido ponerte, cómo tú te estás vistiendo. No solamente la hermosura tuya, de tu cuerpo, tus mejillas, tu cuello, sino los aros que decidiste ponerte y el collar que decidiste poner. Entonces, eso es muy interesante notar aquí. ¿Qué es lo que implica? Expresa lo bella y única que es. Palabras de bendición. También vemos en el versículo 11: haremos para ti pendientes de oro con incrustaciones de plata. Barato, ¿no, Rodolfo? ¿Sí? Ahí le mandan a pedir a Rodolfo pendientes de oro con incrustaciones de plata. ¿Sí? Un valor alto, ¿cierto?
un costo alto. Pero ¿qué es lo que le está diciendo? No hay un costo demasiado alto cuando se trata de honrar. No hay un costo demasiado alto. Y aquí yo creo que salgamos de la lógica del dinero, porque si no vamos a caer en algo sumamente dañino, que es comprarle cosas caras a la esposa pensando que eso la hace feliz. ¿Sí? Y esa es la misma imbecilidad que los papás que piensan que porque le compran ropa cara a los hijos están criando hijos. ¿Sí? No estamos hablando de eso, estamos hablando de darle algo de sumo valor. Y yo diría que hoy en estos tiempos, mirándome a mí mismo, mi propio pecado y los pecados que yo he cometido y tiendo a cometer constantemente contra mi esposa, yo creo que hoy en este tiempo, lo de más valor que podemos entregar es tiempo. Creo que una de las cosas más valiosas y que muchas veces nosotros mezquinamente le negamos a nuestras esposas. Eso es más que un collar de oro pendiente de oro con incrustaciones de plata. Es más que eso. Obviamente que también aquí implica el expresar cariño y amor y aprecio con regalos. Claro, aquí es Salomón. Salomón. Entonces para él un par de aros de oro con incrustaciones de plata es un detallito, ¿me entiendes? ¿No? Pasé por ahí y te escogí esto. ¿Sí? Pero para ti tal vez es un Toblerone. ¿Sí? Y tú decís, pucha, es que si le compro el Toblerone yo me voy a quedar sin mi Coca-Cola. ¿Cachai la mezquindad del pecado masculino? Entonces, fíjense, por eso quiero decir que puede ser algo pequeño, ¿sí? Pero esto no es algo muy caro y de mucho valor, pero que de alguna manera nosotros mostramos nuestra mezquindad en esas cosas. Entonces, veamos el hecho de que muestra de que ningún costo es demasiado alto. Entonces, es bendiciones, pero las bendiciones también es pronunciar bendición con un compromiso y con un acto concreto que demuestra esto. Pero no queda ahí. También nosotros vemos el ejemplo de la esposa, de la Sulamita, que también es una mujer sabia, que es una mujer que en esta idealización que Salomón hace al componer los poemas de Cantares, lo que Salomón hace es mostrarnos a esta esposa que sabe también darle a su esposo lo que necesita. Y ella también pronuncia palabras, y sus palabras son también de bendición para su esposo, pero son acorde a las necesidades de él. La semana pasada, ¿no se acuerdan que Jano decía que cuando uno llega al cumpleaños del esposo y le regala un taladro, ¿no? O una suscripción al canal del fútbol, ¿cierto? Lo cual claramente implica que no estamos comprendiendo. Bueno, esposas necesitan una cosa, esposos necesitan otra. Lo interesante es que el esposo, las palabras de bendición que pronuncia sobre su esposa es lo que ella necesita: sentirse amada, única, sentirse valiosa, sentirse hermosa. Pero el esposo también, porque vamos a tomar el otro lado, ¿no? Una esposa podría venir y regalarle flores, ¿sí? No sé, hablo por mí, tal vez no pero a mí por lo menos no me sería especialmente atractivo que me regalara flores, ¿sí? Oye, gracias por las flores, bacán, bueno, pero ¿sí? Entonces es el equivalente a yo regalarle un taladro, ¿entienden? El punto es que también la esposa tiene que entender qué es lo que el esposo necesita para ella darle lo que él necesita. Y ahí es donde nosotros vemos algo interesante. En el 12, no son tanto, la palabra del Señor es maravillosa. Vean lo que dice el 12. Muéstrale que lo deseas y valoras. Pero aquí el deseo, está hablando de deseo sexual. Ella dice así: mientras el rey se haya sentado a la mesa, ya sea sentado a la mesa o sentado en su sofá. Es una palabrita de difícil traducción desde el hebreo, ¿ya? Pero claramente se refiere a un mueble de la casa, ¿sí? Entonces, mientras el rey se haya sentado a la mesa, que le está diciendo a él a su esposo, ¿cierto? Mientras el rey se haya sentado en su sofá, mi perfume esparce su fragancia. Mi amado para mí como el saquito de mirra que duerme entre mis pechos, ¿sí? Lo que ella está diciendo es, cuando yo lo veo a él ahí sentado tan varonil, cosas me pasan, ¿sí? Yo lo veo y hay mariposas en mi guata, ¿sí? Algo me pasa cuando lo veo. Se ve realmente, ¿cierto?, deseable. Eso es lo que ella le está diciendo. Es lo que el esposo necesita sentir. El esposo necesita sentir que no es un mamarracho un vez cualquiera. Obviamente que eso ayuda mucho que nosotros también no nos comportemos como mamarrachos, ¿cierto? Pero la esposa tiene que decirle al esposo que lo desea, porque eso es importante para él. Que él es un objeto de consumo deseable para ella. Pongámoslo así, para que no estén desequilibrando. Entonces,
ella tiene que mostrarle eso porque para él es valioso eso. Entonces ella le dice lo que necesita. Lo interesante es que los saquitos de mirra, la mirra era generalmente líquida y un perfume de la antigüedad, un perfume muy caro. Pero la mirra, podía haber un saquito de mirra. ¿Cómo era posible eso? Se hacía una especie de ungüento de mirra, ¿ya? Un ungüento de mirra, parecido como imagínense el mentolatum, ¿sí? Pero obviamente con olor a mirra, no mentolatum. Así que la mirra es un perfume muy agradable, muy rico. Entonces, el saquito de mirra, se hacía un saquito con ese ungüento adentro y las mujeres lo andaban trayendo colgado. ¿Qué es lo interesante? Ustedes han usado mentolatum. Cuando uno lo friega y le aplica calor al mentolatum, el aroma sale, ¿cierto? Es lo mismo que ocurría con estos saquitos de mirra. Entonces la mujer lo andaba trayendo entre los pechos, o lo andaba trayendo en su cuello, y la idea es que cuando hacía más calor en Palestina, en el desierto, ¿cierto? Cuando hacía más calor, el saquito de mirra soltaba más perfume. Por el calor de su cuerpo, el contacto con su cuerpo y el calor con su cuerpo, entonces soltaba más aroma a perfume, ¿sí? Entonces justamente en la hora del día cuando más lo necesitaba, ¿no? Por así decirlo. Entonces miren qué invento genial hicieron en la antigüedad, ¿sí? Los saquitos de mirra. Ahora vamos a hacer una moda, ¿no? Saquitos de mirra para todos, ¿sí? Para algunos necesitan saquitos de mirra, ¿cierto? En otros lados también. Pero en el caso de la mujer usaban ese saquito de mirra aquí colgado. Entonces dice que cuando ella los ve, mi perfume esparce su fragancia. Creo que ella está diciendo, se me sube la temperatura del cuerpo cuando lo veo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entiende? En buen chileno lo diríamos de otra manera, pero no quiero que el pobre pato siga gritando. ¿Sí? Pero a ella literalmente le pasa eso. Su temperatura corporal se eleva, entonces el perfume de su saquito de mirra se expande. Con verlo, no es el calor del día, no es el sol de Palestina, no. ¿Qué es sol de Palestina? Es Salomón sentado en su sofá. ¿Se entiende? Ella lo ve ahí sentado con su posición de rey, ¿cierto? Con sus piernas peludas, ¿cierto? Ella lo ve y oh, cosas me pasan cuando lo veo. Y es hermoso que la esposa se preocupe de decírselo. Aquí también dice que muchas veces criticamos el silencio del esposo, es verdad, los esposos pecamos muchísimo con nuestro silencio. Pero también hay silencio de las esposas que son pecaminosas. Dile a tu esposo que lo encuentras deseable, dile que lo encuentras lindo, que lo encuentras hermoso. Dile a aquello que te parece a ti deseable. Es importante que él lo sepa. Eso es bendecir, es pronunciar bendición. ¿Se fijan cómo no hay dualismo aquí? Que estas cosas son terrenales, son inferiores. No, no hay nada ni de terrenal ni de inferior. Esto es espiritual, esto edifica la relación matrimonial y esto glorifica a Dios. Que una esposa que se excita con su esposo glorifica a Dios. Rompamos el dualismo. Una esposa que al ver a su esposo siente un deseo sexual de estar con él. Que él sea el saquito de mirra. Llega a pensar que él sea el saquito de mirra que duerme entre mis pechos. Es súper claro, ¿no? No necesita aquí, ¿cierto? Y es hermoso como ella habla con libertad sobre su sexualidad. Se fijan que no es mojigatería, lo dice. No es ni mojigatería ni libertinaje. No es ninguna de las dos cosas cantadas. Ella habla con libertad sobre su sexualidad. Con él. ¿Sí? Con él, con su esposo. Le expresa libremente su deseo, lo que quiere y lo que admira de él. Es interesante, como un pequeño detalle, este dualismo lamentablemente afectaba de tal manera la cultura cristiana que algunos predicadores medievales alegorizaban los textos de Cantar de una manera horrenda, ¿no? Y hubo un predicador medieval que cuando decía aquí, ¿cierto? Mi amado para mí como el saquito de mirra que duerme entre mis pechos, él decía entonces que los pechos eran el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y que el saquito de mirra que colgaba entre los pechos era Cristo. Miren, piensa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y que el saquito era Cristo. ¿Se fijan lo complicado que es esto? Empezar, ¿por qué? Porque por culpa de nuestro dualismo vemos esto y decimos, no, pero esto me incomoda. ¿Cómo va a ser espiritual esto? Eso es lo que le pasó a los medievales. Con la fuerte influencia lamentable del dualismo griego, ¿cómo va a ser espiritual esta cuestión? Entonces no, tiene que ser un símbolo de otra cosa. No puede ser que le esté hablando, que la mujer esté hablando de sus pechos. ¿Sí? Entonces debe ser algún tipo de simbolismo. Lamentable lo que el dualismo hace. ¿Se fijan? El dualismo lleva entre otras cosas a malas interpretaciones bíblicas, a malas hermenéuticas. Ella está hablando literalmente de eso, de cómo ella siente el deseo de que su esposo pueda dormir entre sus pechos toda la noche. Para ella es un gozo y es un placer eso. Entonces, exprésale que lo deseas. Pero también, por favor, Richard, muéstrale que lo necesitas. Ahí está el 14, dice,
Mi amado es para mí como un ramito de azahar en las viñas de Engadi. Aquí es muy interesante la construcción que hace en el poema. El ramito de azahar es un ramito de flores cítricas, ¿sí? Un ramito de flores cítricas, por lo tanto es aromático, ¿sí? Pero dice que este ramito de azahar está en las viñas, ¿cierto? En las viñas de Engadi. ¿Qué es Engadi? Engadi es un oasis. Es un oasis que se encuentra al noroeste del Mar Muerto, hacia el sur de Jerusalén. Y es interesante que Engadi, como oasis, y obviamente que es así, en cualquier zona desértica es así, es un lugar de refugio, es un lugar de provisión. Un oasis en el desierto, ¿qué es? Es un lugar donde tú puedes ir a protegerte del calor que te mata en el desierto o del frío que te puede matar en la noche del desierto. Es un lugar donde puedes encontrar provisión, agua para poder beber en un desierto donde no hay agua, alimento en el desierto donde no hay alimento. Aquí hay viñas, Engadi, en fin, es un desierto, es un oasis, que es un verdadero, como todo oasis, un verdadero refugio en el desierto. Ella le está diciendo a su esposo que él es un refugio para él. Ella le está diciendo, te necesito. Uno de los más tristes y de los más terribles consecuencias de las ideologías humanistas de corte o de tendencia feminista es que le ha hecho creer a las mujeres que no necesitan a los varones. Y yo no estoy diciendo que hay que volver a la antigua sumisión machista de la mujer que no hace nada por sí misma. No, por favor, no es eso lo que estoy diciendo. El punto es que una esposa debe mostrarle a su esposo que lo necesita él. Traté de acordarme en la mañana, no me pude acordar si era una película, qué es lo que era, pero donde había una esposa que ella decía que ella siempre le pasaba los frascos a su marido para que se los abriera. Cuando ella podía abrirlos perfectamente, y más rápido que él. Se demoraba menos en abrirlo. Pero ella lo que hacía es siempre, mi amor, no puedo abrir esto, ¿me lo abres tú, por favor? Y ahí venía, y se lo abría. Siempre le abría los frascos a ella. Y un día el marido no estaba haciendo y llegué y había todos los frascos sin trama. El tema era, cuando él estuviera presente, hacerle sentir que lo necesitaba. Entonces, estos pequeños detalles, aunque tú no lo creas, esposa, yo no estoy hablando de ti, de tus necesidades, el feminismo te hace autocentrarte en ti. Tú eres el centro, tus necesidades son el centro, tú eres el centro del universo. Eso es la raíz del pecado, la vida autocentrada en el yo. Lo sabemos. La Biblia es clara sobre eso. Yo te estoy diciendo, esposa, sal un poquitito de ti misma. El Señor sabe el valor que tienes. El Señor te ha dado miles de capacidades para que tú te puedas valer por ti misma y no tengas duda de eso. Eso es así. Pero tú que estás casada, muestra a tu esposo que le necesitas. Muchas veces las esposas dicen que mi esposo me deja sola. Mi esposo me deja sola. Pero es porque tú nunca le has dicho, nunca le has mostrado, nunca has dado una muestra de que lo necesitas. ¿Te has puesto a pensar en eso? Muchas esposas lloran y lamentan que sus esposos no las acompañan, no están allí para apoyarlas. Pero constantemente su actitud, sus palabras, todo en ellas está diciendo un mensaje. Yo me las puedo por mí misma, déjame tranquila. Ese orgullo de mujer chilena, que es muy bacán, ¿ya? Lo encuentro muy bacán, pero lamentablemente cuando es llevado a extremos pecaminosos causa profundos daños en la relación matrimonial. Entonces aquí también el texto nos está diciendo que no es solamente responsabilidad del varón, ¿sí? No quiero que nos mal acostumbremos a que los palos solo van para los hombres, ¿no? Sabemos que los hombres son la cabeza del pacto, la cabeza pactal en la vida matrimonial y familiar, y por lo tanto hay una responsabilidad mayor en nosotros los varones. Pero eso no significa que las mujeres están exentas de responsabilidades. Muchas de las miserias que esposas viven en su vida matrimonial fueron ellas mismas quienes ayudaron a provocar y a causar. Y es bueno que tu esposa abra los ojos para esta realidad. Es fácil culpar al desgraciado. Difícil es mirarte a ti misma y darte cuenta que si tu esposo hoy no te está dando lo que tú necesitas, es porque tal vez tú nunca le has dicho que lo necesitas. Nunca le has hecho ver la necesidad que tiene. Porque otra cosa hay una cosa muy interesante como en la masculinidad intrínseca del hombre, y que uno lo trae como desde niño, ¿no? Que es cuando te necesitas tú quieres estar ahí. No contaban con mi astucia. ¿Sí? Entonces uno siempre quiere estar ahí. ¿Sí? Cuando alguien dice, ¿y ahora quién podrá defendernos? Yo. Entonces uno quiere estar ahí. ¿Sí? Quiere apoyar, quiere ayudar, quiere ser el que resuelve los problemas. Yo resuelvo el problema. Yo atornillo la cuestión, ¿sí? Y qué apesa este atornillado, pero
uno lo atornilla, ¿sí? Y hacemos unos inventos horribles, horrendos. ¿Sí? Yo les voy a mostrar cuando vayan a mi casa todas las invenciones que he hecho ahí. Pero es interesante que de alguna manera tú te sientas necesitado, al hombre le gusta. Eso es como una gasolina, ¿no? Como, bueno, ya, me necesitan, ahí voy. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, miren qué sabia era Sulamita, qué astuta, pero con esa astucia femenina que es hermosa. Encuentro que las mujeres tienen una astucia, mira, pero los hombres somos tan toscos para hacer estas cosas. Las mujeres tienen una sutileza, una astucia que a veces es usada para el mal, lamentablemente, por el pecado, pero cuando es usada sabiamente, es una astucia que es de gran bendición. Y esta mujer usa su astucia y su sagacidad para bendecir a su esposo. Le dice, tú eres mi oasis, yo te necesito, tú eres mi refugio, tú me provees lo que necesito. En un mundo que es un desierto, en un mundo que es un desierto desolado, estar contigo para mí es estar en un oasis. Tú me das agua, tú me das alimento, tú me das protección. Te necesito. Eso es lo que ella te está diciendo. ¿Cuándo fue la última vez que tu esposa le dijiste a tu esposo que lo necesitas? Entonces, pensemos en estas cosas y veamos, y lo interesante es cómo el texto nos exhorta. Hay una cosita, gracias, hay una reflexión final que yo quiero hacer, sin alegorizar el texto ni andar buscándole simbolismos. Pero ustedes saben que es evidente que el Señor Jesucristo conoce nuestras necesidades y nos bendice según nuestras necesidades, ¿no es así? El Señor Jesucristo sabía exactamente lo que necesitábamos. Nosotros le pedíamos una carrera, un auto nuevo o una casa. Y el Señor nos dio salvación. Porque Él nos dio algo mucho más valioso, mucho más importante, mucho más crucial. El Señor sabe nuestras necesidades y atiende a nuestras necesidades. El Señor nos bendice, pronunciando sobre nosotros palabras de bendición. En los textos de la liturgia de la semana pasada, uno de los textos de un profeta del Antiguo Testamento decía eso, ¿no? Que el Señor está en medio de ti y Él se alegrará sobre ti con cánticos. ¿Saben lo que eso significa? Que Dios se alegra sobre su pueblo con cánticos significa que Dios le canta serenatas a su pueblo. ¿Sí? Las mañanitas, ¿cierto? Le canta serenatas. ¿Sí? Como un hombre enamorado que va y se para bajo el balcón y le canta serenatas. Jesucristo hace eso contigo y conmigo, con nosotros, con la iglesia. ¿No les parece un privilegio tremendo? Nosotros que lo traicionamos, que le dimos la espalda, que le escupimos, que espiritualmente somos adúlteros, porque espiritualmente constantemente estamos siendo infieles contra el Señor. Y eso es adulterio. Pero Él viene, nos busca, nos ama, nos expresa su amor, provee para nuestras necesidades, es nuestro refugio. Jesucristo, en este sentido, y quiero decirle esposo y esposa. Tú dices, ok, me gustaría expresarle amor a mi esposo, me gustaría bendecir a mi esposo, pero me siento seco, me siento seca por dentro. ¿De dónde voy a sacar? ¿De qué pozo, de qué fuente voy a sacar amor para bendecir a mi esposo? ¿De qué fuente voy a sacar amor para bendecir a mi esposa? Mira Cristo, ahí está la fuente de amor. El que recibe el amor de Cristo abundantemente sobre su vida, también va a saber entregar abundantemente amor hacia su esposa, hacia su esposo. De ahí la importancia de que nosotros no dejemos ni terminemos el mensaje de hoy sin mirar a Cristo, que es el proveedor perfecto, que es el esposo perfecto para nosotros, que es el que nos bendice de manera perfecta, conociendo nuestras necesidades, que es el que pronuncia bendiciones y con su autoridad crea realidades. Él nos dice, tú eres mi hijo amado, y pasamos a ser sus hijos, adoptados por gracia. Entonces, si queremos ir a una fuente, esa fuente es Cristo. De allí nosotros podemos sacar abundante amor, gracia, bendición, para también llevar amor, gracia y bendición a nuestra esposa, a nuestro esposo. Miremos a Cristo, busquemos a Cristo. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, sobre todas las cosas por Jesucristo, porque Él es nuestro Señor. Porque tú, Señor Jesucristo, moriste sobre esa cruz, diste tu vida, pagaste la deuda, pagaste el precio, derramaste tu sangre y con ese acto maravilloso perdonaste todos nuestros pecados. Ya no tenemos deuda contigo,